Bueno, nuestro hermano Pancho Ramírez me solicitó el himno 457. Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de él separarme, pues con su sangre me redimió, ahora soy de él. El himno 457. Pancho, está el micrófono silenciado. Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Nuestro Padre Celestial, le damos gracias por esta mañana que pudimos estar reunidos, Señor, para poder alabar y recordar a nuestro Señor Jesucristo que murió y resucitó. Cuán maravilloso es, Señor, tu amor para con nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero que es más hermoso es, Señor, como hemos cantado en este himno, una amistad por la eternidad. Y esto nos lleva a pensar que tenemos un Dios soberano, un Dios eterno. Padre Celestial, te agradecemos porque podemos así cantar y alabar tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Bueno, buenos días, hermanos. Quisiera que me acompañen en la lectura de unos pasajes bíblicos. Podríamos ir
primero a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 12. Vamos a leer Juan 18, a partir del versículo 12. Dice, está hablando los eventos que sucedieron luego de que apresaron a nuestro Señor Cristo. Y dice Juan 18, 12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Ese otro discípulo era Juan, ¿no? Que es el mismo que está escribiendo estas palabras, que él no se nombra. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Vamos a leer ahora en Lucas capítulo 22. Lucas 22, 66. Dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todo, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes,
la remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida. Y volvió a enviarle a Pilato y se hicieron amigos, Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a uno diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Bueno, hasta aquí nomás con la lectura. Ustedes saben que el Señor Jesucristo, luego de haber tenido una vida maravillosa sobre la tierra, fueron 3 años de un ministerio donde caminó con los suyos, pero no solamente con los suyos, sino que dio testimonio de la voluntad de Dios en este mundo, sanó enfermos, dio la vista a los ciegos, echó demonios, alimentó gente que no tenía para comer, generó mucho malestar en la camada de sacerdotes y religiosos que en ese momento estaban en Jerusalén. Es bastante llamativo ver 6 instancias de juicio tuvo el Señor. 6. Hoy en día estamos acostumbrados a escuchar que cuando hay algún malhechor, algún corrupto, alguien dice: bueno, va a ir a una instancia superior. Bueno, 6 instancias tuvo el Señor de su juicio aquí en la tierra. La primera fue con Anás. Anás, por supuesto, que era suegro del sumo sacerdote, y de allí la palabra de Dios le encontró culpable y aprobó su muerte. Y lo derivó a Caifás, donde tuvo su segunda instancia de juicio. Caifás lo acusó de blasfemia y también lo encontró culpable. En el mismo momento, Caifás no estaba solo, sino que estaba también con el Consejo de Ancianos, el Sanedrín. Y el Sanedrín, podemos decir que dio su tercera instancia de juicio y lo encontró también culpable. Quiere decirse que los juicios que tuvieron carácter religioso de ese momento, la nación de Israel, que tenía la palabra de Dios, el conocimiento de las profecías,
el testimonio de todos los antiguos profetas, la misma tradición judía rechazó al Mesías pidiendo que se le crucificara. Pero no quedó ahí solamente. Ellos vivían bajo el Imperio Romano y tenían que cumplir sus leyes. Entonces el Señor tuvo allí otras 3 instancias de juicio. Primero Pilato, la primera vez, donde dijo que era inocente. No encontró ningún problema en el Señor Jesucristo. Y cuando oyó que era de Galilea, se lo envió a Herodes. Ahí estamos ya en la 5ª instancia. Herodes tenía más curiosidad por Jesús, por lo que había oído. Le preguntó, el Señor Jesús enmudeció, no abrió su boca, y sin embargo no encontró nada, Herodes tampoco, como para que sea digno de muerte, y lo devolvió. Quiere decirse que también lo encontró inocente. Si no, Herodes mismo lo hubiera hecho matar. Y la 6ª instancia de juicio volvió a ser con Pilato, quien intentó a toda costa soltarle. Pero hermanos, esta era el juicio, estos eran los últimos 3 fueron juicios civiles. Y vemos que la justicia de este mundo es una justicia que no es justicia. Esto me hace recordar mucho a las cosas que pasan hoy. Se dice lo que la mayoría quiere escuchar y no lo que es la verdad. Pilatos sabía que el Señor era inocente y él mismo tuvo en 2 instancias la oportunidad de soltarlo, pero en la última tanto insistió el pueblo judío que les tuvo que soltar a Barrabás, con lo cual hizo su famoso gesto de lavarse las manos como que él era limpio de la sangre, aunque no se puede ser limpio de sangre, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? 6 instancias de juicio mostraron rechazo al Mesías y mostraron indiferencia por parte de la justicia humana, la que no tenía que conocer a ese Mesías, la que no los conocía por la profecía, sino que juzgaba actos humanos. Y de esta manera, queridos hermanos, se cumple la profecía que está en Isaías 53, que dice, por cárcel y por juicio fue quitado nuestro Señor Jesucristo. Miren todo lo que Él tuvo que sufrir por nosotros. Hay un pasaje en Hebreos, capítulo 9, versículo 27, vamos a leerlo, muy conocido, ¿no? Hebreos 9, 27, dice que de la manera que está establecido a los hombres, esperen que lo voy a buscar y lo voy a leer. Dice, voy a leer 26 y 27, Hebreos 9. Presentó Marce se cortó, Marce. Bueno. Hola. Hola. Se nos cayó la conexión. No sé si me escucharon que dije de ir a Hebreos 9:27. Sí. Eso fue lo último. Cuando lo ibas a poner en leer se cortó. Bueno, vamos a Hebreos 9:27 entonces. 26 y 27 vamos a ver. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y presten atención, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, de esa misma manera se presentó el Señor Jesucristo. Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, bueno, para llevar los pecados. Con lo cual nos habla
de juicio esta porción. Pero ¿cómo fue el verdadero juicio de nuestro Señor Jesucristo? El verdadero juicio, queridos hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, se llevó a cabo en el cielo. Vamos a ver Filipenses, capítulo 2, versículos 8 y 9. Filipenses 2, 8 y 9. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, 6 instancias de juicio terrenal del Señor Jesucristo y una instancia frente al Padre. Jesucristo resucitó porque Él hizo la voluntad de Dios, porque Él fue santo, porque Él no pecó, porque lo único que hizo fue mostrarnos al Padre tal como era, sin adulterarlo, y Dios le exaltó hasta lo sumo. Ese fue el juicio de Jesucristo, porque Jesucristo juzgó al pecado en la cruz. Cargó él mismo, él se hizo pecado por nosotros y murió en una cruz. Pero el Padre juzgó la obra de Cristo y le levantó de entre los muertos. Y hoy Jesucristo está resucitado, exaltado hasta lo sumo, y esto nos habla de que por más que vivamos en tiempos difíciles, por más que nosotros consideremos que este mundo no tiene en cuenta a Dios, un día Dios ha de juzgar. Y que los juicios terrenales que rechazan al Señor, los juicios morales de las personas que dicen no necesito de Dios, no quiero que nadie me venga a decir cómo tengo que vivir, son juicios vanos. Así de vanos como lo fueron con el Señor Jesucristo. Porque era necesario que Él fuese juzgado por los hombres, porque los hombres tenían que tener la oportunidad de escoger lo bueno. Y así se abrió la ventana de la gracia, hermanos. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hoy estamos, nosotros por su misericordia, no por nuestro juicio, porque si hubiese sido nuestro juicio humano, quizás hubiéramos escogido tan mal como todas estas personas, estamos sentados a la mesa del Señor, rodeando símbolos que nos hablan de un Cristo que murió, pero que también resucitó y está a la diestra de Dios Padre, habiendo sido juzgado por el mundo, juzgado por su mismo pueblo, por las leyes de este mundo, que no lo tuvieron en cuenta, pero juzgado por Dios. Dios miró su obra y le exaltó hasta lo sumo. Con lo cual, queridos hermanos, varias enseñanzas podemos sacar de este pasaje. En primer lugar, no nos asustemos cuando este mundo no recibe nuestra palabra, porque este mundo juzga mal, porque la justicia de este hombre, de los hombres, está corrompida. En segundo lugar, podemos aprender que aunque nos juzguen mal, si perseveramos en esta fe que tenemos, y aguardamos el juicio de Dios, veremos la victoria. Porque en Cristo somos más que vencedores, por el sacrificio de Cristo, no por nosotros mismos. Así que participemos de los símbolos en esta mañana, teniendo en cuenta cuán grande fue la humillación que el Creador del mundo tuvo que sufrir, cuán grande fue la injusticia que se cargó sobre Él, y cuán grande es la misericordia que Él ha derramado sobre nosotros. Y aguardemos, porque esta copa y este pan nos hablan de aguardar, porque un día no será más necesario hacer esto, pues estaremos junto con Él, y ya no tendremos que hacer memoria, sino que veremos la esencia misma de lo que estamos aguardando. Que el Señor nos ayude con estos pensamientos a ver la profundidad de la obra de Cristo. A Él sea la gloria. Amén.
Bueno, hermanos, oremos. Señor Padre Celestial, te queremos agradecer por tu palabra, Señor, te queremos agradecer por todo esto que vimos, cómo Jesucristo se humilló hasta lo más bajo, Señor, se hizo pobre, siendo rico, Padre, se dejó humillar por pecadores, Señor, siendo inocente, Señor. Gracias porque no fueron solo sufrimientos físicos, Padre, sino esos sufrimientos espirituales, Señor, cómo cargó todos nuestros pecados, Señor, cómo se humilló, Señor, hasta lo más bajo, Padre, Señor, por salvarnos, Señor, y te queremos agradecer, gracias por esa misericordia, Señor, gracias porque estamos acá por tu gracia, por tu misericordia, Padre, gracias por tu amor, Señor, gracias porque tu gracia, tu misericordia, Señor, sobreabundó, Señor, en tu pecado, Padre, Señor, y Señor, queremos hacer todo esto, Señor, participar de estos símbolos, Padre, del pan, símbolo del cuerpo de Cristo, roto en la cruz, y este vino, símbolo de la sangre, Señor, que nos redimió de nuestros pecados, que nos lavó, Señor, que a través de esta sangre, Señor, somos hechos hijos tuyos, Padre, y hacerlo, Señor, todo en el nombre de Jesús, Padre. Queremos hacerlo todo, Señor, con un corazón humilde, Señor, con gratitud, Padre. Queremos darte la gloria, la honra, Señor, y esperando, Señor, la venida de Cristo, Señor, aguardando la venida de Cristo, Padre. Gracias por esta esperanza viva que tenemos, Señor. Señor, te pedimos que lo hagamos, Señor, todo en el nombre de Jesús, Padre, y que lo hagamos, Señor, con un corazón humilde. Te agradecemos todo esto, te damos la honra, la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.